está detenido por orden de la fiscal Jorgelina Gómez. Recordemos que en el interior del auto también en la parte trasera, y esto es lo que también vamos a consultar, iban 3 jóvenes más. Inicialmente se había dicho de que eran 3 mujeres las que iban atrás. Bueno, la directora del hospital el lunes nos confirmaba que ellos atendieron a 2 jóvenes y a una chica. Y bueno, toda esta circunstancia que se está debatiendo en torno a un grupo de amigos también que habían venido a pasar la noche. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Mucho gusto para usted y para toda la audiencia, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por atendernos nuestra No requisitoria. problema. Primero y principal, doctor, su cliente permanece detenido por orden de la fiscal, ¿no? Sí, correcto, es así. Ya ha sido trasladado al establecimiento penitenciario número 9 de acá de la ciudad de Córdoba. Estuvo alojado hasta el día de ayer por la tarde en Alcairía, en Carlos Paz. Y fue trasladado ayer por la tarde y ya se encuentra alojado en UCA, comúnmente llamada UCA, a disposición, sí, de la Fiscalía de Instrucción número 3 de la doctora Jorgelina Gómez, en principio bajo la imputación del delito de homicidio simple, pero bueno, como lo he indicado, somos muy respetuosos de esa calificación legal, habrá que esperar la prueba que se incorpore para acreditar si efectivamente esto es así, fue un hecho doloso o con un simple accidente de tránsito, ¿no es cierto?, con algún sesgo con el tema del consumo de alcohol de por medio, por supuesto. ¿Eso está confirmado, doctor? ¿Las pericias ya dieron positivo respecto de la presencia de alcohol en sangre del conductor del vehículo, que es su cliente? Mire, únicamente acceso al expediente, por supuesto, no tenemos absolutamente bajo ningún punto de vista, está todo con secreto de sumario, pero prima facie indicaría digamos, el primer examen que le realiza Policía Caminera al joven. Esto habría indicado qué es lo que trascendió a la prensa, ¿no es cierto?, que habría estado alcoholizado. Pero lo que son las pericias toxicológicas todavía no están realizadas, por lo tanto no podemos dar a ciencia cierta fe de que efectivamente tenía alcohol y la graduación, ¿no es cierto? En caso de que se confirmara que tenía alcohol en sangre, ¿esto podría o sería un factor determinante en su contra? Seguro que sí, por supuesto, porque lógicamente, es decir, en nuestra provincia y en la mayoría de las provincias de nuestro país rige el tema de la alcoholemia cero, ¿verdad? Entonces, por supuesto que cualquier accidente de tránsito, y más aún donde se produce el luctuoso saldo del fallecimiento de una persona, y la persona que conducía el vehículo lo hacía alcoholizado, evidentemente constituye es una conducta delictiva, un acto delictivo, es un delito que en este caso se tipifica como homicidio por la pérdida de la vida de esta persona. Lo que habrá de determinar, que falta determinar, la investigación así lo hará, si esto fue se ve un hecho doloso donde se pudo haber imaginado el autor del hecho que esto podía suceder, o fue simplemente un hecho culposo, ¿no es cierto?, que tiene una pena, por supuesto, mucho menor. Entre doloso y culposo, obviamente la diferencia es la pena, y la pericia del alcohol en sangre puede ser determinante para el cambio de esa carátula o de esa imputación. Por supuesto. Es muy importante esta cuestión, ¿no es cierto?, en cuanto al tema del alcohol en sangre y a otros elementos para que se configure esta figura del homicidio por dolo eventual, ¿no es cierto?, el homicidio simple por dolo eventual. No solamente entraría en juego el tema del alcohol, sino todo lo que tiene que ver con las conductas previas del autor, en este caso el señor Zapata, durante toda la noche en cuanto a este consumo, en cuanto a la forma en que se manejó antes del accidente. Por eso son muy importantes también las cámaras de seguridad de todo el trayecto, ¿no es cierto?, que hizo desde que salió del lugar donde ellos estaban hasta que se produce el accidente. Con todo ese cúmulo de material probatorio, la fiscal determinará, y con el control de esta defensa, por supuesto, si se configura una u otra calificación legal. Ellos, doctor, porque no estaba demasiado claro la información inicial, por eso le consulto, porque se había hablado de que habían estado en San Nicolás, no se nombraba inicialmente Carlos Paz, pero por lo que tengo entendido y leí alguna declaración suya, ellos parten desde Carlos Paz. ¿Habían venido a pasar la noche a Carlos Paz? Sí, así es. Estaban a medianoche, a madrugada, habían ido a Carlos Paz, a un local, a un local bailable, tengo entendido, y de ahí retornaban hacia la ciudad de Córdoba, y por eso se produce el accidente a las 7:30, 8 de la mañana, en la mano que viene desde la ciudad de Carlos Paz hacia Córdoba. O sea que pasaron por el control de la caminera.
Sí, sí, pasaron por el control de la caminera, así es. No los Así es, detuvieron allí. no fueron detenidos y lo que no les sabría decir, porque mi cliente no me lo manifestó, fue una de las cosas que no le pregunté, porque en realidad a esta defensa, a los fines de deslindar la responsabilidad Sí. o de determinar qué tipo de responsabilidad, si ese control a los fines defensivos, insisto, es irrelevante, porque acá lo que se discute es el tema de su accionar, ¿no es cierto? Y si la policía caminera estaba o no estaba, bueno, será, Es digamos, secundario, responsabilidad digamos. de otra persona determinar si existió alguna cuestión ahí de omisión de control o lo que fuera. Doctor Iván, 4 varones y una mujer en el interior del vehículo. Mire, tengo entendido por la información que me brindó Zapata que eran 3 varones y Sí, 2 mujeres, 2 chicas. bien. Así fue. Pero es una información que, como le digo, no la tengo correctamente determinada aún, ¿no es cierto? Sé que fue, bueno, lamentablemente el deceso del señor Juárez Sí. y que en principio habría sido quien no tenía colocado el cinturón de seguridad. Esa era Pero mi bueno, próxima también es pregunta, ¿no? material. Mi Pues próxima claro, pregunta era esa porque se habla de que fue despedido y obviamente el golpe le debe haber causado la muerte. Esto habla a las claras, o sería, o hablaría a las claras, de que no iba atado, como se dice vulgarmente, ¿no? es una presunción, lógico, es una presunción que lamentablemente no lo podemos determinar aún Claro. porque también es material de investigación. ¿Y Es qué le así. dijo su cliente que pasó? ¿Se quedó dormido? ¿Perdió el control del vehículo? Sí, sí, no, bajo ningún punto de vista se quedó dormido, sino que lo que él acá me manifestó, insisto, ligeramente, ¿por qué? Por una cuestión de que se encuentra muy conmovido aún, yo Ujú. lo vi por última vez a él ayer por la mañana, por el tema de la pérdida, ¿no es cierto?, por la pérdida de su amigo, y él me manifiesta que fue una mala maniobra de un vehículo que iba adelante, lo que le hace perder el control, morder la banquina y el vehículo comenzó a dar tumbo, ¿no es cierto? Bien. De las otras personas que iban en el interior del vehículo, doctor, ¿sabe usted si alguna de ellas sabía conducir y si sabía conducir estaba en condiciones de hacerlo por no haber ingerido algún tipo de alcohol o alguna sustancia alcohólica que le hubiese permitido, por ejemplo, el conductor asignado y evitar que alguien que supuestamente, lo dirán las pericias, insisto, había consumido alcohol esté a cargo del volante? Entiendo su pregunta, pero no es una información que desconozco. Lo que sí me deja tranquilo es que tengo entendido que estas personas, que estos jóvenes que iban dentro del vehículo ya han sido citados por la Fiscalía a brindar su testimonio. Por lo Bien, tanto, eso indica que digamos, en poco tiempo podremos conocer todas estas cuestiones que tienen que ver con el tema de si llevaban o no cinturones de seguridad colocados, si habían consumido bebidas alcohólicas. Entiendo que le tienen que haber hecho a todos el debido claro. control también, no solamente al conductor, o sea que todas estas cuestiones van a echar luz a verdaderamente saber lo que sucedió, ¿no es cierto? ¿Era un grupo de amigos, doctor, o eran encuentros casuales, ocasionales, de venir a Carlos Paz, o era un grupo cerrado de lo que se dice típico de salida de los fines de semana, compañeros de alguna actividad? ¿Qué sabe al respecto? No, sé que eran un grupo de amigos, es más, ellos parten desde el domicilio de uno de ellos Sí, hacia la ciudad de Carlos Paz y por lo tanto entiendo que sí, eran un grupo de amigos de redes sociales y demás, bien. de las típicas amistades, ¿no es cierto?, de los jóvenes de hoy en día, por supuesto. ¿Zapata es el propietario del vehículo? ¿Era de su pertenencia o de algún familiar, de los padres? No, exacto, era propietario su papá. Su Su papá papá. era el propietario del vehículo. Bien. Leía también, doctor, que está muy conmovido su cliente porque me imagino entre toda esta cuestión y bueno, las responsabilidades que se deberán asumir, si así lo determina la justicia, también la persona fallecida, Juárez, era muy de su círculo íntimo y privado, ¿no? Sí, De por amigo. supuesto, es así. Es una situación lógicamente avasallante para su personalidad, ¿no es cierto?, encontrarse en esta situación y lógicamente hacer frente a su responsabilidad, por supuesto, por lo que sucedió y eso debe ser una cuestión evidentemente muy difícil de sobrellevar, por supuesto. Seguro. La última pregunta, doctor. Él todavía no ha prestado declaración frente a la doctora Jorgelina Gómez, ¿no? No, por supuesto, porque resta material probatorio, Bien. restan medidas investigativas, las pericias demoran, las testimoniales están siendo tomadas, hay que recabar las cámaras de seguridad, las cámaras del peaje. Bueno, hay una serie de medidas que sin duda alguna la doctora las va a tomar, por lo tanto, cuanto mayor material probatorio tengamos, mucho mejor para poder ejercer el derecho de defensa. ¿Y este derecho de defensa lo podrán ejercer con él detenido o hay una puerta para pedir la libertad mientras se lleva adelante la investigación y el desarrollo de la causa, doctor?
No, la calificación legal impide poder pedir la libertad antes de la declaración indagatoria. Él está Bien. con un decreto de detención, se lo va a indagar y posteriormente la Fiscalía tiene un plazo para resolver su situación, pero previo a la indagatoria es imposible solicitar el recupero de libertad. ¿Y hay algún tipo de antecedentes? Bueno, en este lugar o en esta zona hace algunos años está el famoso accidente del Ford Blanco también, en el que murieron un grupo de chicos que venían desde el boliche en la estación, causa que instruyó el doctor Marchetti en su momento. Digo, ¿hay antecedentes respecto a cómo actúa la justicia después de la declaratoria, si les da la libertad mientras sigue el avance del juicio, o es muy difícil que esto suceda? No, es que todo depende, por supuesto, del análisis de la prueba que se incorpore. Entonces, de esa prueba se va a determinar esa calificación legal más o menos gravosa, lo que va a dar la chance de que recupere o no la libertad. En el caso que usted menciona, por supuesto, el joven fue condenado por un delito, claro, por homicidio por eventual, por todo ese cúmulo de elementos que pudo reunir el doctor Marchetti en su momento y que lo llevó a esa calificación legal tan gravosa, ¿no es cierto? Entonces, del análisis de la prueba que ahora se incorpore, sabremos si habrá o no chances de un recupero de libertad. Perfecto. Doctor, seguramente seguiremos en contacto porque hay mucho más para hablar una vez que se vayan conociendo los resultados de las pericias. Quiero agradecerle su amabilidad y su gentileza con nuestro programa. Al contrario, a sus órdenes para cuando lo necesiten. Que tengan días. Muchísimas gracias, igualmente. El doctor Sebastián Lascano.